Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que Contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Psique Zenobia. Habitualmente, en realidad siempre, he grabado la introducción de las entrevistas junto con la persona invitada, pero en esta ocasión la entrevista ha sido muy espontánea, muy poco preparada. Era la primera vez que iba sin guión y que a mi invitado de hoy tampoco le había pasado ningún guión, ni le había comentado por dónde íbamos a encarrilar el tema. Así que esta grabación la he hecho a posteriori. Pero aún así quería hacer una pequeña introducción respecto al tema sobre el que versa el programa de hoy. Inicialmente pensé en titularlo Volver para morir, porque es una de las partes importantes de esta historia, pero según iba hablando me iban surgiendo otras imágenes y decidí hacer más bien hincapié en el comportamiento de mi amigo Fran. Y es por eso que finalmente lo he titulado Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. A veces no sabemos ni qué significa. O estamos tan confusos, tan confusas, que no vemos muy bien y no sabemos hacia dónde tirar. Pero hay ocasiones en las que sí que vemos claramente qué es hacer lo correcto. Y sin embargo nos dejamos llevar por las presiones, los miedos, en fin, las circunstancias. Y al final nos queda una sensación de traición hacia nosotros mismos que es difícil de sobrellevar. Para animarnos y animaros a hacer lo correcto, os invito a escuchar el relato de esta fascinante historia. En la vida a veces nos ocurren cosas tan extrañas o vivimos historias tan curiosas que parecen más producto de la ficción, de una novela, de una película, que algo que nos haya sucedido realmente. Una de esas historias es la que me contó hace unos años mi querido amigo Fran, y al que le he insistido mucho para que venga al programa a contarla y hacerla pública, porque es una de esas experiencias que creo que merece ser contada. Así que le agradezco mucho que se haya prestado a venir y hacer esta grabación. Bienvenido a Algo que Contar, Fran. ¿Qué tal? Hola, Psique. Encantado de estar aquí, encantado y no encantado, porque estoy un poquito nervioso pero al mismo tiempo estoy muy contento de que me hayas invitado y de poder hacer esto junto a ti, porque sabes que eres una persona con la que me gusta hacer muchas cosas y tú me pareces una persona muy valiente y hace poco tuvimos una conversación
en la que tú destacabas un poquito también mi valentía ante ciertas situaciones de la vida. Así que creo que un poquito esa última conversación ha sido lo que me ha hecho poder estar hoy aquí contigo y con los oyentes. Y yo te lo agradezco mucho, aparte de tus piropos, porque sé que hay experiencias que son muy íntimas y que son difíciles de transmitir a otras personas. Lo que pasa que, por otro lado, yo pienso que son de esos testimonios que merecen la pena ser contados y que otra gente lo conozca. Entonces, Fran, para ir situándonos, esto ocurrió hace unos cuantos años cuando tú estabas viviendo en Madrid, ¿no es así? Uh-huh. Sí, esto sucedió, si no me equivoco, pues en el año 2013 aproximadamente. Uh-huh. Yo dejé mi ciudad y me fui a Madrid para intentar buscar un trabajo, ya que aquí no encontraba nada. Y esto sucedió en el primer trabajo que yo encontré en Madrid, en el mundo de los hoteles. Y allí Ajá, fue... llegar y besar el santo. Bueno, tardé un poquito en encontrar el puesto de trabajo. Fue el momento tan fuerte de la crisis, Sí. por lo menos para mí, porque veía esos vagones de gente pidiendo de una manera que yo nunca lo había visto y gente pues que hace unos meses podrían estar en una situación similar a la mía, de dejar su ciudad para ir a otra a buscar un empleo y encontrarse en vagones, gente formada pero sin medios. Ajá. Cuando dices vagones, ¿a qué te refieres? ¿A vagones de trenes en el Vagones de metro? trenes, sí, en los vagones del tren. Uh-huh. Y en el metro, pero sobre todo los vagones del tren, porque donde sucedió la historia que vamos a compartir Sí. fue en un hotel que está situado en la zona del aeropuerto de Madrid. Y yo tenía que coger todos los días el tren para ir a trabajar. Tenía turno de noche, trabajaba en la recepción de un hotel. Uh-huh. Y la verdad es que fue una etapa muy dura, ¿no? Descubrir toda esa pobreza de toda aquella burbuja inmobiliaria o de toda aquella explosión que hubo en aquel momento, que no creo que fuese solo una burbuja inmobiliaria. No, pues no, yo creo que fue económica en general, ¿no? Mm. Sí, o sea que llegaste a Madrid en un momento muy crítico en el que muchas otras personas como tú estaban allí tratando de buscarse la vida, de encontrar un trabajo y tú Uh-huh. eso lo percibiste en aquel momento con mucha Uh-huh. fuerza. Sí, fue una cosa muy, muy dura. Yo recuerdo que no tenía medios, tampoco económicos, pero tenía un gran apoyo de mi familia. Y recuerdo salir de casa todas las noches con la mochila llena de comida, o sea, llena de comida no llena, pero todo lo que podía coger para poder repartir también en los vagones. Y nadie me decía que no a la comida, ¿eh? Era una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención. Galletas, fruta o lo que yo cogía para mí. Me echaba como 2 o 3 cenas para Ajá. compartir. Uh-huh. Es un contexto el que nos describes Mm. un poco casi surrealista, desde como se podía haber visto igual unos años antes, ¿no? En la que estábamos Posiblemente. inmersos en esa apariencia de riqueza y de bonanza que vivíamos, Mm. ¿no? Y luego Uh-huh. todo fue muy, muy rápido y muy en picado. Sí. Y entonces esta historia comienza una noche en la que tú estás trabajando en el hotel. Esto empieza una noche, cuando yo voy a comenzar a trabajar. Yo entraba a trabajar a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. La noche que yo llego al hotel y hago el cambio de turno con mi compañero, que en ese momento también era mi encargado, lo primero que me dice es que en la habitación número tal hay un señor que lo ha dejado un equipo médico de una compañía aérea porque no se Sí. encontraba bien y que Ujú. habían valorado que no podía continuar el vuelo hasta Chile.
Ujú, Este señor estaba haciendo un viaje desde Italia. ujú. Lo primero que yo le dije a mi compañero fue que si tenía algún acompañante esa persona para estar en Sí, una habitación en un hotel solo, y me dijo que no. Entonces yo recuerdo que le dije, no entiendo cómo has dejado que dejen a un señor que no se encontraba bien solo en una habitación mayor, sí. porque entiendo que si no se encuentra bien para viajar en un avión rodeado de gente, tampoco se encontrará bien para estar solo en una habitación. Entonces, Claro, claro. Lo raro, Fran, es que no lo hubieran llevado a un hospital directamente. exacto. Entonces, lo que dijo el servicio médico es que lo dejaban ahí y que durante la noche pasarían a verlo. Ujú. Y lo único que me pudo decir mi compañero es que tenía dificultades respiratorias esta persona. No me dijo más. Ya. Entonces, claro, era un turno de noche. A las 11 de la noche él se va. Yo me quedo un poquito inquieto. Y bueno, también me dice que en ningún caso, ¿sabes? Porque yo pregunto, bueno, pero si este señor no se encuentra bien y hay que atenderlo, entonces él me dice, en ningún caso puedes entrar a la habitación, porque eso se ve que es una cuestión que está prohibida en los hoteles, que es claro. Claro, entre los empleados, ¿no? Que no pueden Exacto. entrar a las habitaciones así. No me acuerdo exactamente cómo sucedió, pero vamos, que fue una cuestión así. Yo me quedé un poquito inquieto porque dije, yo tengo un turno de noche ahora aquí muy largo, una persona que está enferma. Y la única cosa que me quedaba era que iba a acudir un servicio médico de una compañía aérea. Sí. Total, que las horas fueron pasando, yo terminé de hacer pues, la auditoría que tenía que hacer de esa noche del hotel y yo pues sobre las 3 o así terminaba todo el grosso del trabajo. Lo demás ya era estar allí hasta nuevo aviso. Y a las 3 de la mañana o así se me ocurrió llamar por teléfono a la compañía aérea para decir, oye, tenemos un señor que está solo, Sí. que ha venido con dificultades respiratorias, yo no puedo entrar a la habitación, pero mi compañero me ha dicho que un servicio médico de su compañía pasaría a verlo. Pues la persona que estaba haciendo el turno de noche no tenía constancia de esto. Me dijo Buah. que en el cambio de turno nunca le habían dicho que eso estaba sucediendo. Entonces yo ahí me empecé a poner muy nervioso porque dije, si tú, claro, yo le dije eso, si tú que trabajas en esa compañía no sabes nada y yo tengo aquí un señor, son las 3 de la mañana, total, que, Claro. No ha venido nadie a verlo, ningún médico a visitarlo. exacto. Entonces la otra persona tampoco, era como, el marrón lo tienes tú, ¿no? Ya, Esa fue mi ya. sensación. Y nada, yo al final lo que hice, pues llamé por teléfono a la habitación desde la recepción. Sé que era tarde, pero claro, esta persona no cogía el teléfono. Y ahí ya me empecé a poner un poquito nervioso porque llamé hasta 2 veces, me acerqué, toqué a la puerta y tampoco respondía nadie. Ya fui, toqué la puerta y no escuchaba ninguna respuesta. Y ahí me empecé a poner muy nervioso. Muy nervioso porque entré en un conflicto, no sabía tampoco qué podía hacer, ni hasta dónde. El caso es que a las 6 de la mañana ya entraba la siguiente persona a trabajar, no del turno de recepción, sino del turno de limpieza, y era una de las chicas con las que yo tenía muy buena relación, que hoy todavía somos amigas, y yo me acuerdo que ya le mandé un mensaje y le dije, mira, si te levantas y pronto y lees esto y si puedes venir un poquito antes, te lo agradecería. Sí. Yo necesitaba un poquito ganar tiempo porque de alguna manera a mí también me da un poco de respeto entrar a la habitación, no por lo que pudiese encontrarme, sino porque me daba mucha inseguridad, ¿no? Claro, y El tema más del trabajo, en la tesitura en la que nos estás hablando, en la que seguramente no llevabas mucho tiempo en ese trabajo, te había costado claro, llevaba un par de encontrarlo. meses. Exacto.
y tampoco tenía unas características el trabajo ni un trato muy bueno, desde luego, que el que me daban. De hecho, vamos, bueno, me lo ahorro, no tiene que ver mucho con la historia. En fin, el caso es que cuando ya vino mi amiga le dije lo que estaba pasando y le dije, mira, yo voy a entrar, lo único que quiero es que tú estés fuera y yo me hago responsable, pero lo que no quería era entrar solo. Y eso, pues antes de las 6 de la mañana ya abrí la puerta, cogí una llave, entré y me encontré una persona con muchas dificultades para respirar, que estaba en la cama, que no podía moverse, y salí corriendo, volví a llamar a la compañía. Parece ser que ya había vuelto habían hecho el cambio y había un responsable de la compañía y decía que sí, que ella sí que sabía que ahí había una persona, pero que el servicio médico ya se pasaría cuando tuviese que pasarse. Buah. Y entonces yo le dije que había entrado ya a la habitación, que el señor no se encontraba bien y que había que llamar a una ambulancia. ¿Estaba despierto, Fran, cuando entraste? No estaba muy consciente. Cuando entré, él no se dio cuenta de que yo entré. Ujú. Pero además no le habían dado de cenar, no le estaban dando Nada. agua, no, No, estaba ahí estaba allí como abandonado a acostado. su suerte. Exacto. Lo único que le habían quitado, que lo recuerdo bien, era el jersey porque llevaba una camiseta de tirantes. A mí eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque estás en un hotel con todas las comodidades y el señor estaba acostado vestido. Ya, No sé. Para mí fue muy impactante porque yo enseguida pensé, no lo pude evitar, ¿no? Pensé en mi padre, ¿no? Es decir, uf, que también ha tenido siempre problemas respiratorios y decir, ¿cómo he podido abandonarlo así, ¿no? Para mí esa fue la claro, es sensación. que me parece, ya de entrada, el planteamiento inicial es como muy loco, ¿no? Dejar a una persona así abandonada a su suerte. No sé, Con problemas respiratorios, que no podía, que no claro. pudo continuar un viaje porque consideraban que el estado de salud que presentaba no era para hacer un viaje. Entonces, es que lo que yo no me explicaba era, si no estás para hacer un viaje, no estás para pasar una noche tú solo en un hotel. Quiero decir, si tu idea es que a esta persona le puede suceder algo en un asiento de un avión, como por ejemplo es dejar de respirar y morirse, Claro. le puede pasar también en una cama de un hotel estando solo. Esa era Sí, sí, mi sí, reflexión. con más razón, porque no va a tener nadie que lo atienda. En fin, Estamos en que tú habías entrado, lo habías visto al señor en muy mal estado y habías vuelto a llamar a la compañía. exacto, exacto, no, exacto. Entonces mi compañera también entró, se quedó ella con él, intentaba hablar y el hombre ya no respondía, le llevamos un poquito de agua, ¿sabes? Lo típico de nada, que no, pero el hombre se movía y eso, pero que no respondía. Mm, Luego, claro, llamé a la compañía con la mala suerte de que la persona que me respondió me dijo, no sé, además que me lo dijo así, no habrás entrado a la habitación porque eso está prohibido, ¿no? Y entonces le dije, mira, sí que he entrado a la habitación. Entonces me dijo, y además que me lo dijo así, bueno, pues esto puede tener unas consecuencias para ti. Y le dije, ya en estos momentos las consecuencias me dan igual. Lo único que quiero es o que venga el servicio médico de tu compañía o no me va a quedar otra que llamar a una ambulancia. Él me dijo que eso de llamar a una ambulancia que no se me pasase por la cabeza, que antes tenía que ir al servicio médico, que, en fin, que estábamos perdiendo mucho tiempo. Le dije, mira, estamos perdiendo mucho tiempo, esta persona no se encuentra bien. Y ya por teléfono me dijo, todo esto te va a traer problemas. Eso sí que me lo llegó a decir por teléfono. Y en ese momento le dije, yo ya los problemas en estos momentos no... después veremos qué hacemos con los sí, problemas. sí. Aquí hay un señor que no se encuentra bien y... Total, que colgué el teléfono y le dije, voy a hacer cambio de turno, digo, pero antes de irme yo voy a llamar a una ambulancia. Me estaba cambiando de ropa cuando oí gritos en la recepción nombrándome a mí Ujú. y eran estas dos personas de esta compañía aérea diciéndome que si se había llamado a una ambulancia. Evidentemente yo había llamado a la ambulancia
y les dije que sí, que la ambulancia ya estaba llamada y que yo estaba en el cambio de turno y que yo ya había hecho lo que consideraba que tenía que hacer, que había hecho lo que ellas no habían hecho. Entonces, al decirle eso, ya entramos en una dinámica que también me voy a ahorrar porque, bueno, insultos y del tipo, a ver si te crees que eres la persona más humana del mundo, a ver si te crees... Cosas así, le dije, no Ya, es una cuestión ya, encima atacándote. de Increíble. medirnos, pero simplemente la ambulancia está de camino, yo me tengo que ir y he hecho hasta donde tenía que hacer. Yo salía de más de, pues creo que había hecho ya más de 7 noches, que eso también era bastante irregular y estaba muy cansado. Y cuando me desperté al día siguiente, lo primero que hice fue llamar al hotel, preguntar por este señor y me dijeron que sí, que efectivamente se lo habían llevado, la ambulancia había llegado. O sea, que la ambulancia llegó después de que tú ya te fueras, ¿no? Sí, yo ya me fui porque yo ya, de hecho mi compañera me decía, vete. Mi compañera me decía, mejor vete, la que había visto la de la Sí, limpieza sí, sí, y sí. porque me dijo, esto se está liando y me dijo, tú ya has hecho lo que tenías que hacer y dije, sí, me voy a ir y me fui y lo que te digo, cuando me desperté al día siguiente, bueno, ese mismo día por la tarde llamé, pregunté qué había pasado y la compañera del turno de tarde, bueno, pues me estuvo diciendo, me acuerdo que me dijo, ostras, Fran, se ha liado bien. Parda. Sí, Se ha liado parda. se ha liado bien. Han venido de la compañía, han preguntado qué ha pasado. Digo, bueno, entonces yo me acuerdo que le dije, ¿qué ha pasado con este señor? Entonces me dije, no, pues se lo han llevado al hospital y está ingresado. Y entonces le dije, claro, yo me acuerdo que dije, digo, pero bueno, ¿en qué hospital está? Me dijeron el nombre del hospital. Yo no sabía ni dónde estaba el hospital ni nada porque llevaba muy poquito tiempo en Madrid. Lo busqué por internet y lo que hice fue, pasé por el hotel Sí. en un momento en el que sabía que no había nadie del equipo directivo, ni... Por si Claro, porque acaso. pensé, ya lo que me faltaba. Y, y cogí las pertenencias de este hombre, porque pensé, tiene que tener un teléfono móvil, tiene que tener algo para poner, si estaba viajando, hay alguien que lo está esperando al otro lado, Sí, sí, sí. y no va a llegar y nadie lo está avisando porque Claro. no puede hablar, porque... Y nada, lo que hice fue eso, acudí y mi compañera me dijo, esto es lo que había en el cajón. Y justo pues había un teléfono móvil de estos más antiguos, afortunadamente estaba encendido, tenía el cargador, yo le puse el cargador enseguida porque dije, esto no hay que perder el pin por si acaso. Y vi que había 2 llamadas también de teléfono. Entonces yo ahí fue donde descubrí pues eso, que venía de Italia, por el prefijo, bueno, también sabía lo del vuelo anteriormente, pero el caso es que me llevé las cosas y me fui al hospital ese mismo día libre que tuve y cuando llegué pregunté en recepción y ya era un caso sonado en el hospital. Ah, qué bueno. Tu fama te precedía ya. Exacto, entonces Pues sí que llegó la yo cosa me lejos. acuerdo, claro, porque yo iba así un poco con miedo de decir, tú fíjate que yo voy a llegar ahora a este hospital, voy a decir lo que ha pasado y me van a decir, ¿y para qué vienes tú aquí? Sí, sí, sí. Y de verdad que pensé eso y mira, todavía me emociono un poco porque para mí pasó algo muy mágico, que es como que se abrieron las puertas del hospital, ¿no? Sí. Cuando yo llegué a esa planta, hubo una chica que me dijo, ¿tú eres el chico de la recepción? Y le dije, sí. Y fue ella que me dijo, le ha salvado la vida a Víctor. Jo, claro, porque si hubieran llegado más tarde, ¿no? Claro, entonces le dije, pero Víctor está bien, está... Entonces me dijo, sí, ahora está bien, está, bueno, con oxígeno, con... El caso es que me dijeron que no se entendía muy bien con él porque no hablaba bien español, yo ni siquiera sabía la nacionalidad ni nada. Y ya pues hablé con los médicos, les dije lo que había pasado, les llevé las pertenencias y me dijeron si podía
si teníamos alguna posibilidad de poder ponernos en contacto con algún médico familiar por un lado y algún médico, porque estaba claro que venía con una enfermedad grave. Ajá. Pero no entiendo, los médicos del hospital te dicen que si te puedes poner en contacto con un médico. Claro, porque para poder tener el historial médico. Ah, vale, con algún médico italiano o que lo hubiera atendido del lugar de donde venía, ¿no? Exacto. Okay. Y entonces ahí, pues, lo que hago, bueno, pues ya entro, hablo con él, estaba un poquito ya más consciente y de repente cuando él me ve a mí, es como que me podía situar un poquito de decir, ostras, sí que este señor ha sido el que ha estado en el hotel, o me recibió muy bien, sí. Víctor, cuando me vio. Y yo estuve intentando hablar con él, como, entonces me di cuenta Fran, como si te hubieras reconocido, algo así. Sí, como si me hubiese dicho, este no es nuevo, ¿no? Ajá, a pesar de que cuando tú entraste a su habitación en el hotel estaba medio inconsciente. Estaba medio inconsciente, sí, pero como hicimos el intento de darle agua, ¿sabes? Como ahí hubo un momento... Sí, de contacto. Hubo un momento de contacto que no fue fueron unos minutos, que no fue... Y pues simplemente intenté hablar un poquito con él, le pregunté que cómo estaba. Y al principio no hablaba mucho, tenía el semblante así muy triste y claro, y tenía cara de estar enfermo. Yo no sabía qué le pasaba hasta que los médicos ya empezaron a hacerle pruebas porque para ellos era como un paciente nuevo y hasta que de repente sonó ese teléfono otra vez, estando yo allí, su teléfono de él. Sí. Y lo cogí yo, porque no podía hablar. Le dije, ¿puedo cogerlo? Y me dijo, sí. Y ya hablé con la persona al otro lado del teléfono, que era un hombre que estaba muy angustiado. Y entonces me explicó, creo que, la parte más importante de toda esta historia. Me llamó Antonio, que era un amigo de Víctor. ¿Te hablaba, perdona, en castellano, en italiano? Sí, Antonio hablaba en español perfectamente, en castellano. Y Víctor no hablaba ya del todo bien castellano, porque a pesar de ser chileno, llevaba viviendo muchísimo tiempo en Italia, porque se vino muy joven, pues no sé con qué edad se vendría, pero ya había dejado familia en Chile, pero se vino para intentar buscarse la vida en Italia de otra manera y poder mandar dinero a Chile a su familia y nada, Antonio me dijo que estaba inquieto cuando me llamó por teléfono para decirme, llevamos varios días intentando hablar varios días no, pero un par de días intentando hablar con él nos tenía que haber hecho una llamada y él tendría que llegar a Chile. Entonces yo le dije lo que había pasado y Antonio me dijo que entre las pocas personas que conocían a Victoria en Italia, que lo que habían hecho había sido hacer una colecta para comprarle un billete, porque Víctor lo único que quería era llegar a Chile y morirse en Chile. O sea, que ya sabía que se estaba muriendo. Claro, él sabía que tenía una enfermedad terminal y lo único que quería era regresar porque llevaba más de 30 años sin volver a su país. Ya. Entonces, claro, fue eso, ¿no? Como que tuve que viajar solo, que los amigos le hicieron esa colecta para hacerle ese viaje y por un problema respiratorio se quedó en Madrid y eso hizo que él y yo, pues, nos encontrásemos. La vida te lo puso en el camino. Sí, nos puso a los dos en el camino, la verdad. Así que yo a partir de ahí lo que hice fue, pues, mis días libres, iba todas las tardes. Ya él empezó a reconocerme, se alegraba mucho de verme. Intenté hacerle un poquito la estancia lo más agradable posible. El servicio de enfermería se portó súper bien conmigo, los médicos también. Y nada, al final yo me puse en contacto también con Italia, conseguí hablar con su médica, conseguimos los informes médicos en italiano y eso pues nos ayudó un poquito al servicio médico a orientar y saber el tipo de enfermedad que tenía y bueno, en ese ir y venir pues Víctor y yo nos fuimos conociendo un poquito más y nada, hubo
unos días en los que estuvo muy lúcido y que me pudo dar las gracias por todo y que me decía que ya le faltaba menos para llegar a Chile y para volver a ver el parque en el que jugaba, no sé, me contaba cosas así y yo le decía que sí, que lo conseguiría. El servicio médico se portó fantástico, se puso en contacto también con una asociación para ver la posibilidad de continuar el viaje. Sí. Y si él mejoraba, y como estaba mejorando, me dijeron que existía una posibilidad, que había una asociación, que en este momento no recuerdo qué asociación era, pero que se podía hacer cargo, entonces tendría que viajar con un médico del hospital y con un acompañante. Entonces, el acompañante, los médicos me dijeron si podía ser yo. Si yo dispondría de 3 días para hacer un viaje de ida y vuelta a Chile, que lo único que tendría que hacer era que ya habían localizado a su familia allí, sí, a su mujer que llevaba muchos años sin verlo y a sus 5 hijos. Entonces descubrimos que tenía 5 hijos también. Madre mía, que llevaba años sin verlos. Claro, sin verlos. Y bueno, pues yo hablé con uno de los hijos también y bueno, me dio así un poquito de información que yo lo entendía como historia familiar, pero para mí lo mágico de Víctor, lo que sucedió entre Víctor y yo fue pues que hubo una relación muy de estar sin ningún tipo de prejuicio, que a mí me daba un poquito igual, yo lo miraba, ¿no? Porque decía, bueno, a mí me da igual lo que has hecho porque has llegado en mi vida en este momento y lo que hayas podido hacer, ¿no? Por lo que me decían de que no iba a ser tan fácil recibirlo allí, Ya, que la familia no lo iba a recibir con los brazos abiertos, vaya. No del todo, porque ya mucho tiempo sin ir, pero sin embargo luego la otra parte de Italia, de los amigos, ¿sabes? El gesto que habían tenido, y a mí Antonio me acuerdo que me decía eso, me decía, él ha tenido una vida muy difícil aquí, ha trabajado mucho, todo lo hacía para poder enviar lo poquito que tuviese allí, pero no le fue bien en Italia, ¿no? Me decía, ¿no? Como que no es que no le fuese bien, que llegó hasta donde pudo llegar, era mecánico, trabajaba en un taller de otra persona, o sea que imagínate, pues un inmigrante en otro país. Vamos, que hizo lo que pudo, buscarse la vida como pudo y enviar lo poco que podía a su casa, ¿no? De Chile. Exacto. El caso es que tuvo 3 días de que mejoró y que estaba muy bien, pero de repente empezó a empeorar. Entonces yo iba a verlo y las enfermeras me decían, uy, pues ha pasado mala noche, o de repente veía que había estado atado, que yo decía, ¿y esto? Y claro, me decían que es que por las noches que se ponía un poquito violento, que empezaba a delirar y cuando yo empecé a llegar una de las tardes y me empezó a llamar por otro nombre. Sí. Y nada, yo como ya sabía que tenía así como esos delirios o esas paranoias, pues yo simplemente estaba ahí, le seguía el juego, ¿no? Un poquito me decía, pues imagínate, bueno Luis, y mira, perdona por lo que pasó aquel día, que yo lo intenté hacer de la mejor manera. Ya, y perdona, ¿era siempre el mismo nombre o cambiaba? No, pasó en 3 ocasiones. ¿Y en cada una eran nombres diferentes? Sí, eran nombres diferentes y eran como historias diferentes, ¿no? Entonces yo le seguí un poquito la conversación, Sí. ¿no? Y nada, al final yo me imagino que serían como historias pendientes, ¿no? Que podría tener. Me gusta imaginar eso, ¿no? Sí, porque pedía disculpas además por algo que había sucedido. Sí, un poquito sí, por algo que... Y decía, lo he hecho lo mejor que he podido, ¿sabes? Sí. Era una cosa muy tierna, ¿no? Muy, no sé, era... Bueno, fue muy lindo, la verdad. Ahora viéndolo con tanta distancia. El caso es que empeoró y que no pudo regresar. Y viendo, hablando más con los médicos y demás, ya empezó a ir a peor y no había manera de que remontase. Estuvo 3 semanas ingresado aquí. Y ya no fueron solo las dificultades estas que hemos comentado de volver al país, de estar solo aquí, sino
pasaron cosas también muy desagradables porque lo cambiaron de habitación y caímos en una habitación con una familia que cada vez que yo entraba a la habitación, que todas las enfermeras me decían lo mismo, que cuando yo venía, que cambiaba de comportamiento, que se portaba mejor, que claro, conmigo se dejaba aceitar, conmigo comía, ¿sabes? Él Ujú. me cogía la mano y al final, que ya no podía hablar mucho, me decía, eres mi amigo, ¿no? Sí, 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 como alguien que me quiere, alguien cercano, ¿no? Que me tiene aprecio y... Claro, y claro, yo no podía estar tampoco allí mucho tiempo, iba un par de horas al día, o antes de entrar a trabajar Sí. o en el día libre pues también iba un par de horas. Y una de las veces que fui, claro, me di cuenta que la familia que estaba al lado, Que tenían otra persona sí, ingresada, era habitación doble, ¿no? exacto, era una habitación doble y en las anteriores él había estado con personas que no había acompañantes, con los otros enfermos, pero aquí sí que había y los comentarios que había en esa época yo decía, no me lo puedo creer, o sea, ya no es solo la dificultad de estar enfermo fuera de tu país, ingresado en un hospital sin nadie que venga a verte, Sí. sino constantemente con gente de aquí que estén diciendo, vienen aquí para curarse, ¿no? Eran Ya, los comentarios xenófobos estos, despectivos. exacto, ¿no? Que yo era una cuestión de decir, yo decía, y encima a mí, yo me acuerdo que decía, yo no tengo ni fuerzas ni ganas de enfrentarme a esta familia, porque yo después me voy y a Víctor solo vengo a verlo yo. Ya, claro. Si yo me pongo a malas con esta gente, el caso es que lo comenté con las enfermeras y bueno, me dijeron que estarían atentas y bueno, en esa habitación ya no estuvo mucho tiempo porque me acuerdo que ese día cuando ya me fui, hablé con la enfermera y le dije, bueno, entro de turno, bueno, algo así, ¿no? Y le dije, pero cualquier cosa me avisáis porque estaba empeorando. Y entonces me dijo la enfermera, vale, no te preocupes. Y me acuerdo que al día siguiente me llamó por la mañana una de las enfermeras y me dijo, mira, Fran, lo vamos a sedar porque no va a aguantar más y claro, para mí fue muy importante que me avisase porque fue como, ¿quieres venir? ¿Sabes? Como, Sí, sí, a despedirte, ¿no? exacto. Me pareció un gesto que, vamos, yo no he vuelto a ver a esa enfermera, pero tengo su nombre grabado y su cara y te lo cuento ahora y me emociono todavía. Las cosas buenas, de todas formas, Fran, se pueden decir, ¿eh? Puedes decir Ya, fulanita de pero, tal hospital que era un ángel. Vamos. pero creo que fue una manera de tenernos en cuenta a los dos, Ujú. ¿sabes? Porque yo también me sentía muy solo en Madrid en ese momento y a mí Víctor me hizo mucho cambiar mi concepto de soledad, ¿no? Ya. Claro, y también fue importante en tu vida, o sea, Me acuerdo cuando llegué que estaba malito, que antes de sedarlo, que todavía él era fumador, sí. pero claro, no podía fumar ya. No hacía más que decirme, por favor, dame un cigarro. Y le decía que había cosas, yo le decía, Víctor, hay cosas que yo no te puedo dar, ¿no? Porque pues le llevaba de todo, le llevaba Coca-Cola, le llevaba chocolate, le llevaba de todo así, porque el médico me dijo, de todo eso trae lo que quiera, ¿no? Como si me dijo, si te pide, tú tráeselo, lo único que no le puedes dar es tabaco. Y yo le llevaba de todo, tenía siempre chucherías ahí que le encantaban. Y el día ese que fui, que ya lo iban a sedar, me acuerdo que se me quedó mirando, ¿no? Nos cogimos la mano y se estaba empezando como a dormir y me empezó a decir, pues eso, que me decía, tengo miedo, ¿no? Y nada, yo me acuerdo que me cogió la mano y le dije, no, no tenga miedo, ¿sabes? Lo único que se me ocurrió decirle fue eso, ¿no? No tenga miedo, todo va a ir bien.
Ujú. Y ahí fue donde, donde se me quedó mirando y me dijo eso, dice, tú eres mi amigo, ¿no? Como, tú eres mi amigo. Y nada, se quedó dormidito. Yo cuando me fui estaba que se quedó ya dormido y ya me quedé, se quedó dormido cogiéndome la mano y ya me fui Ujú. saliendo de ese hospital. Y esa fue ya la última vez, ¿no? Que lo viste. Sí, ya fue la última vez que lo vi, me despedí de las enfermeras y, y ya hablé con su amigo también para decirle lo que había pasado y, y un poquito pues, no sé, mira, me siento ahora un poquito removido también, porque es verdad que hacía mucho tiempo que no contaba esta historia, pero sí que es verdad que yo me acuerdo mucho de Víctor en momentos en los que tengo la sensación de soledad, Ujú. de recordarme que la soledad, para mí, desde que lo conocí a él, no es un estado, ¿no? Es una sensación, simplemente. Porque en el lugar menos esperado puede haber alguien disponible para ti, Sí, ¿no? o sea, yo lo que tengo clarísimo de esta historia es que tú fuiste como un ángel para él, No, y él para mí también. Y él para porque mí también. encontraste en esa tesitura el trato que le había dado la compañía aérea y de repente que aparezca alguien como tú, que hasta pone en riesgo su trabajo y su situación por echarle una Bueno, de mi mano. trabajo he de decir que no me renovaron. Y yo creo que gran parte de esto tuvo mucho que ver, porque vamos a obviar un poquito de lo del trabajo, pero luego hubo revuelo, ¿no? No, te iba a preguntar que al final qué consecuencias había tenido para ti Pues mira, yo laborales. tenía una jefa que era muy jovencita en aquel momento, era más joven que yo, y era su primera vez que tenía un puesto Sí, porque de además directora. tú entonces eras muy joven también, tenías 30 y Bueno, yo pocos. tenía 31, 32 Claro. años, tendría así. Y esta chica, yo me acuerdo que en vez de preguntarme, no me preguntaba, ¿sabes algo de Víctor? ¿Sabes? Yo me acuerdo que, que me dijo, uff, menos mal que no se ha muerto aquí, porque sería el primer cliente que se hubiese muerto en un hotel, que eso pasa en los hoteles, ¿sabes? Me decía ella, ¿no? Ya. Y yo por dentro sentía una grima de decir, no me puedo creer que me estés diciendo esto, ¿no? Estamos hablando de una persona que está en tu hotel y que no te estás preocupando, que para ti lo importante es, incluso llegó a hacer la broma, ¿no? De nos hemos quitado el muerto de encima. Uf. Sí, qué desagradable. Además, Sí, encima, es sí, que si hubiera sido por ellos, sí que hubiera fallecido en el hotel. Además, claro, claro, o sea, que es claro. alucinante. Porque ni Mm, siquiera reaccionan para lo que les importa. Porque mm, si hubieran dicho, oye, que si este hombre fallece aquí, vamos a llamar corriendo una ambulancia, ¿no? Tampoco, o sea, ni desde el punto de vista egoísta de ellos, ¿no? O de su imagen, que tanto les preocupaba. Eso es lo que a mí me resulta increíble mm. de toda esta historia. Fue tremendo, la verdad. O sea, que en principio no tuvo, digamos, consecuencias directas para ti, porque, digamos, no te despidieron inmediatamente. No, no hubo una renovación, pero claro, yo de todas maneras, a ver, a partir de aquello, si no hubiese encontrado otra cosa, pues tampoco te creas que yo quería seguir allí, ¿eh? Ya. Vamos a ver, había, no sé, es que no quiero hablar de eso tampoco, pero sí que creo que las cosas pasan como tienen que pasar y yo muchas veces, después de ese trabajo tuve otro que me gustó mucho más. Y muchas veces pensaba, mira, Víctor, gracias a ti he podido salir de aquí y encontrar otro tipo de trabajo. Y también y luego era un trabajo que era en líneas aéreas, donde pude hacer muchas intervenciones también con gente. Y claro, yo trabajé de otra manera. A mí en ese trabajo me fue muy bien. A Ujú. mí Víctor me cambió la vida, pero totalmente. Y la visión y... Sí,
totalmente. Y para mí también fue ella mi amigo, que ya te digo que muchas veces me acuerdo de él. Es Ujú. decir, estés donde estés, que Ya, a mí me hiciste un gran favor. luego ya no supiste ya más del hospital, ni cómo, No, ni ya de su ya familia, o luego volviste a hablar alguna vez con sí, Antonio, su amigo italiano. ya no volví a hablar con ellos ni nada. Además que tuve una sensación muy agradable que la he tenido en muy pocas ocasiones de tener muy claro de dónde empieza algo y dónde termina algo también, ¿no? Sí, 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 que también es importante saber Mm, cerrar algo. Es como ya he cumplido mi exacto. papel, ¿no? Y ya aquí ha quedado, Mm, ¿no? sí, y además es lo que te digo, ¿no? Una manera muy clara de hasta aquí, esto es todo lo que hemos tenido que hacer y lo que hemos querido hacer y, y esto es lo que me llevo, ¿no? ¿Sabes otra cosa que me llama mucho la atención, Fran, de cómo cuentas la historia? Es que seguro que mucha gente en una situación así piensa que, menudo marrón, me voy a meter yo en este lío, me voy a hacer cargo de una persona que no conozco de nada. Sin embargo, tú lo planteas con agradecimiento, como casi como si el Señor te hubiera hecho un favor a ti, o esa historia, esas acciones tuyas, lo que hubieran hecho hubiera sido, pues al contrario, o sea, beneficiarte mucho o aportar algo a tu vida diferente, que de alguna forma además te cambió. Pues ahora que me dices esto y que me emociona mucho también, es una de las personas a la que le tengo que brindar una gran gratitud porque no sé si me permitió él o si me lo permití yo o si nos lo permitimos entre los dos, pero pude ser muy yo, Ajá. pude ser muy yo con él, sin temer, sin juzgarme, sin juzgarlo a él, sin plantearme nada de él. En ningún momento yo me planteé qué estaba haciendo ¿sabes? Simplemente es que ella que estaba haciendo lo que tenía que hacer y ya está. Muy Y ahora me interesante. dices esto Mm, y creo que sí, ¿no? Que hoy puedo decir, es que ese soy yo. Ese soy yo gracias a Víctor, por supuesto. Ese soy yo con Víctor, ¿no? ujú. Bueno, Fran, pues supongo que los oyentes se quedarán tan impactados y tan emocionados como estamos tú y yo en este momento, Mm. porque te he ido siguiendo toda la historia y estoy conmovida, la verdad. Ya te Mm. digo que cuando me la contaste me conmovió mucho y no he podido olvidarla. Desde el minuto uno, desde que empecé con los programas, te tenía ahí apuntado en lista porque consideraba que era una de las historias testimoniales que había que contar, que la gente se Mm. merecía escuchar y porque creo que corresponde a otro enfoque de la vida, que corresponde Mm. a otro sentido, en el que ser capaz de conectar en profundidad con otra persona, aunque no la conozcas de nada, aunque la conozcas en circunstancias complicadísimas, Mm. o sea, crea unos lazos, unos vínculos y yo creo que te transporta a otro estado y a otra visión de Mm. la vida y darte cuenta de que la vida no es solo, pues no sé, ¿no? Acumular cosas, acumular afectos también, como si fueran cosas mías, gentes a las que Mm. poseer. Es como que creo que está en otra dimensión, que corresponde a otro plano. Quizá ese otro plano del que hablamos también grabando el programa, que no sé si has llegado a escucharlo del mensaje de Silo, ese otro Sí, sí, plano sí que lo he espiritual escuchado.
que además te encarrila la vida, ¿no? Y te hace, como tú nos has explicado, que te impactó tanto que te modificó tu visión de la vida, sí, y tu visión de lo que significa estar solo, y tu visión de lo que significan las relaciones humanas. Y otra cosa que me parece también muy importante, que trasluce tu historia, que son, que yo denomino los límites de la venta. Quiero decir, tú estás en un trabajo en el que evidentemente te tienes que someter a determinadas normas, pero ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Sabes? ¿Hasta dónde somos capaces de vendernos? ¿Hasta qué? Hasta poner en peligro la vida de otra persona, aunque no nos importe la vida de otro ser humano. Entonces, claro, me pareció, por tu parte, una respuesta muy valiente, que para mí debería ser, digamos, la respuesta normal y habitual de todo el mundo, ¿no?, frente a la necesidad de otro ser humano, pero que desgraciadamente no es así. Entonces, este comportamiento me parece una referencia en este mundo caótico en el que estamos cayendo. Me parece un ejemplo a seguir, y de verdad te lo agradezco en el alma que te hayas prestado a contarlo, y que además creo que historias como estas son las que elevan el nivel de este canal y hacen que merezca la pena, a pesar de que tengamos poca audiencia. Así que un besito muy fuerte, Fran, y hasta otra ocasión, que quizá tengamos otra ocasión para hablar de otras cosas. Gracias. Hace mucho tiempo emprendí un viaje hacia el final del Océano del Este. El camino fue largo y sinuoso. Olas tormentosas arrasaron mi sendero. ¿Qué me hizo ir hacia allá? El hambre me llevó hacia el mundo. Hice un duro esfuerzo para llenar mi estómago. Y entonces un poco parecía demasiado. Pero esto fue claramente un mal negocio. Así que regresé a mi hogar para vivir ocioso. Sabiduría milenaria. Este poema que acaba de leernos Ture es de Tao Chen, también conocido como Tao Qian o Tao Yuanmin, poeta chino que vivió entre los siglos IV y V y que pertenece a la corriente taoísta. Bien, amigos y amigas, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Ya sabéis, compartirlo en vuestras redes sociales. Ayudad un poquito a esta humilde locutora a dar difusión a estos programas, a estas historias tan interesantes. Haced vuestros comentarios y nos escuchamos
dentro de 2 semanas. Un abrazo muy fuerte, que disfrutéis de estos días de vacaciones. Hasta la próxima.